Les damos la más cordial bienvenida a la primera actividad del grupo de Women in Power del capítulo de Potencia y Energía de IEEE de las secciones Guanajuato y Querétaro. Adelante. En principio nos queremos presentar. Nosotros somos una asociación de ingenieros llamados IEEE, por las siglas en inglés, en Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica, la cual es la asociación más grande de ingenieros a nivel mundial, con más de 430,000 miembros, que está presente en más de 160 países. Esta asociación cuenta con 39 secciones, una de ellas es la Sociedad de Potencia y Energía, conocida como PES, la cual está en 150 países, cuenta con 38,500 miembros y tiene alrededor de del mundo 259 capítulos técnicos locales. Nosotros somos uno de ellos. Lo que es el grupo de Women in Power, conocido como WIP, es parte del capítulo técnico de PES. Y aparte tenemos un patrocinio de un grupo de afinidad de IEEE que se llama Mujeres en Ingeniería o Women in Engineer. Como tal, el objetivo de WIP es promover la diversificación del liderazgo mediante el apoyo a la promoción profesional, networking y educación de las mujeres en la industria del sector energético. Adelante. A nivel Latinoamérica estamos presentes en 13 países diferentes. De México estamos 2 secciones presentes y nuestra líder está en Perú. Adelante. Mi nombre es Dulce María Ventura, soy la representante del capítulo de Potencia y Energía, que como les dije, de las secciones Guanajuato y Querétaro, en las cuales buscamos hacer diferentes actividades técnicas que puedan ayudar también a la promoción del networking y la colaboración entre los diferentes miembros. Nosotros abarcamos 3 estados, San Luis Potosí, Querétaro y Guanajuato. Entonces estamos haciendo diferentes actividades. La actividad con la que hoy los invitamos es la primera actividad del grupo de Women in Power. Adelante. Sin más preámbulos, quisiera presentarle a nuestra instructora, la licenciada Gabriela Rodríguez, quien es la licenciada en Derecho con especialidad en Derecho Corporativo por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro. Cuenta con una amplia experiencia en la creación de sociedades mercantiles, procedimientos administrativos y gestiones jurídicas ante la Dirección General de Aeronáutica Civil, Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Energía, entre otras dependencias. Además, es la fundadora de Unius Group. Le damos la más cordial bienvenida, licenciada, y los dejamos en sus manos. Bienvenidos a todos, esperemos que esta reunión sea de su agrado. Solo un pequeño comentario. El moderador de esta sesión es el ingeniero Mario Valverde, quien es el vicepresidente del capítulo de Potencia y Energía. Entonces, él les va a estar recibiendo todas las dudas que ustedes tengan en el chat, por favor, ya sea que lo quieran mandar en privado a la sesión de IEEE PES o lo quieran poner en todos. Él va a estarlos leyendo y diciéndolos la expositora en los tiempos oportunos. Bienvenidos nuevamente y comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Dulce. Pues quiero agradecer a todos por estar aquí y, bueno, también por conectarse para esta pequeña plática que yo espero que les resulte útil. Bueno, pues como ya les platicaron, yo soy abogada, estudié la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Querétaro. Voy a ponerles una presentación para ir trabajando pues este tema, el tema de los contratos. Pueden prender sus cámaras si gustan y también, como les comentaron, enviar sus dudas. Al final vamos a tener una pequeña sección de dudas y respuestas. Si gustan, pueden anotar su pregunta y esperar hasta este momento, o si van surgiendo en la plática, pues también, adelante. Denme un segundo en lo que conecto y empezamos. Listo, me parece que ya está. Si me pudieran confirmar si ya la Sí, ya tienen en vemos tu pantalla. pantalla. Sí. Excelente. Bueno, entonces, pues vamos a empezar.
Listo. Bueno, un poquito de mi experiencia profesional. Como les contaba, soy egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro. Tengo una especialidad en Derecho Corporativo y mi experiencia profesional está enfocada al área empresarial, lo que es Derecho Empresarial, Derecho Mercantil, Derecho Eléctrico, Derecho Aeronáutico, Gestión y resolución administrativa de conflictos entre particulares y autoridad. Yo soy promotora del derecho preventivo. Siempre dice el dicho, más vale prevenir que lamentar. Y aunque muchos pensarán que a los abogados prácticamente nos pagan del caos, pues hay una pequeña rama que no se dedica a eso, que somos los abogados corporativos. Y nosotros nos encargamos de preparar a una empresa para su constitución, para su funcionamiento y sobre todo para disminuir los riesgos que puede tener su operación. Estos riesgos pues vienen de toda la relación comercial, laboral y con las autoridades que se pueden tener pues, en el transcurso de vida de esta empresa, no refiriéndonos a empresa únicamente como una asociación de personas, como una persona moral, no, o sea, nos referimos a empresa desde el pequeño empresario, desde la persona física, pues hasta todo lo que abarca esta rama. Bueno, vamos a ver un poquito también de cómo es que llegué a esta parte del sector eléctrico. Inicialmente trabajé para una empresa aeronáutica. Fue mi primer acercamiento con el derecho corporativo. Aquí pude ver pues todo, desde el nacimiento de una relación comercial, la ejecución y la terminación, que muchas veces pues se llevó por vía judicial y es una de las más largas y costosas formas de terminar una relación. También pues vi algunos temas mercantiles, laborales, y posteriormente se me da la oportunidad de trabajar para una constructora eléctrica. Cuando entro a trabajar a la constructora, era una empresa que llevaba mucho tiempo operando, pero tenía una carencia en el ámbito administrativo. Era un proyecto de pequeño plazo, pero en el transcurso de la relación laboral se me da la oportunidad de entrar a trabajar en el área de gestión con CFE, con Comisión Federal de Electricidad, porque pues aquí era una cosa que los ingenieros me decían, ¿sabes qué? Es que no se puede, porque Comisión te dice que no se puede. Pero bueno, vamos a ver exactamente por qué no se puede, vamos a ver cuál es el camino adecuado y vamos a llegar a una conciliación con Comisión. En esta parte, pues me voy acercando a lo que es el derecho eléctrico y decido capacitarme y prepararme un poco porque pues, es un área que no está muy explotada en nuestro país. Y pues este proyecto de mediano plazo se convirtió en un proyecto de largo plazo. Ya llevo 10 años trabajando con la constructora y ahorita somos unidad de verificación en instalaciones eléctricas. Trabajo con el ingeniero Mario Valverde y pues me encargo de toda la parte de sus gestiones, de los trámites, la asesoría legal y pues continúo también en la resolución de conflictos entre particulares y CFE. Y bueno, pues vamos a pasar ya sin más preámbulos a lo que es la presentación. Cuando recibo la invitación de Women Empower para dar esta plática, la verdad me gustó mucho porque entiendo que es una asociación que busca promover como abrir el ámbito educativo y profesional para las mujeres en el sector eléctrico, además de que promueve el liderazgo, o sea, que las mujeres lleguen a puestos líderes. Y esto pues no es fácil realmente. ¿Por qué? Porque es un camino muy largo para que las mujeres pudieran tener esa libertad de asociación y también para que pudieran decidir tan solo que quieren estudiar. No fue nada fácil. Les voy a platicar un poquito de la historia para entrar en el tema. Por muchos años, no es novedad que el género femenino pues ha sufrido como una cierta segregación en el reconocimiento de los derechos humanos. Cuando surge la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que es uno de los logros muy grandes de la Revolución Francesa, hombre era sinónimo de varón, es decir, que la ciudadanía solamente era aplicada para los hombres en esta cuestión en género. Tuvieron que pasar 200 años para que se dieran los primeros frutos de los movimientos a favor de la mujer y no fueron derechos equitativos, alcanzaron ciudadanías limitadas. México tampoco fue la excepción. En la época colonial, las mujeres sí tuvieron un acercamiento laboral, pero esto iba directamente relacionado con impulsar la economía de la colonia. Las mujeres
hacían oficios y que tampoco eran muy bien remunerados. Entonces, para hacer estos oficios, tenían que tener educación básica, un acercamiento a la alfabetización y a los trabajos de memoria. Esto pues se sigue bastantes años y también es una parte del reflejo social. ¿Por qué? Porque en ese entonces pues las mujeres prácticamente teníamos un rol doméstico y si había que salir a trabajar estaba únicamente designado para las clases bajas. ¿Por qué? Pues porque tenían que aportar también a la manutención de la familia. Pasan años, se sigue con este contexto. Las mujeres de clase media alta de aquella época tenían dos opciones. Una vez que se independizaban, no de forma plena, porque sus bienes nunca estaban bajo su administración total, que era al cumplir 25 años, podían dedicarse a la vida religiosa o al matrimonio, pero pues nuestra legislación siempre estuvo como con esa carga hacia favorecer al género masculino. Por ejemplo, los primeros códigos civiles de 1870 y 1884, pues nos hablan así textualmente, nos dicen, el marido debe proteger a la mujer y ésta obedecer a aquel, así en lo doméstico como en la educación de los hijos y en la administración de los bienes. Esto pues es una limitación de la capacidad. Prácticamente hablamos de que no se tuvieron las mismas oportunidades hasta 1917, que es el Congreso Constituyente que promulga nuestra Constitución, en donde por primera vez se reconoce que el hombre y la mujer pueden trabajar libremente en lo que ellos decidan, siempre que sea lícito. Pero aquí hay una pequeña todavía restricción que va encaminada a las buenas costumbres, que dicen la mujer no puede trabajar en trabajos riesgosos o nocturnos. Y pues se queda bastante tiempo, pero por lo menos ya se tiene pues un avance. En el tema político, la mujer alcanza hasta 1953 la ciudadanía plena. Hasta ese momento puede votar. Y pues es gracias a todo este histórico que ahorita existen asociaciones como WIP, y por eso me agradó mucho la idea de participar en este tema. Que el tema propiamente pues va dirigido para todos, hombres, mujeres, pero quería también hacer esta pequeña introducción, pues en pro de que estamos hablando de WIP. Bueno, pues entonces pasemos ahora sí al tema de los contratos. Me comentaron que aquí pues la mayoría viene del sector ingeniería y pues es un tema que a lo mejor dicen, bueno, ¿yo qué tengo que ver con los contratos? Vamos a hablar de la importancia de los contratos en la vida profesional. Uno se puede preguntar, para mí como profesionista o como empleado, como patrón, ¿de qué me sirve conocer un contrato? Pues si eso es cosa de abogados. Pero realmente no, porque los contratos están presentes en tu vida diaria. Un contrato no necesariamente es escrito. Cuando tú vas a la tienda y compras, estás celebrando un contrato de compraventa. Es un contrato de compraventa expreso, no escrito, pero simplemente porque ya hay aceptación y precio, el contrato se vuelve perfecto. Cuando contratas un servicio de internet, por ejemplo, una plataforma, cualquier situación, estamos hablando de contratos. Entonces, si los contratos rigen aspectos tan normales de nuestra vida, pues ahora los aspectos que impactan directamente sobre nuestro patrimonio o sobre nuestra estabilidad económica, pues tienen mayor importancia en este sentido de que hay que conocer lo que hacemos y lo que firmamos. Muchas veces, y yo creo que muchos lo han hecho, o lo hemos hecho tal vez, vas al banco, abres tu cuenta y te pasan un contrato de 12, 15 hojas con letras así un montón y pues tú nomás firme aquí y firmas. Aquí no hay tanto riesgo porque estos son contratos de adhesión, son contratos que ya están regulados por la Profeco. Entonces, pues tienes cierta protección en ese sentido, pero ¿qué pasa si firmas un contrato con un particular en donde hablaron nada más de forma inicial de los acuerdos y te dicen, no pasa nada, fírmale, y tú firmas, y resulta que te obligaste a hacer 5 veces más lo que decían en los acuerdos iniciales y te van a pagar exactamente lo mismo, y dices, no, pues no, ya no quiero, es que ya no es que no quieras, es que ya no puedes porque ya firmaste.
Entonces, por eso es súper importante conocer los contratos y de qué nos sirven. En esta plática vamos a hablar de los contratos escritos, porque también existen los contratos verbales o los contratos tácitos, y pues estos tienen otro tipo de manejo, pero producen efectos jurídicos. Vamos a enfocarnos únicamente a los escritos, en especial al contrato profesional. Vamos a pasar ahorita a ver las generalidades y bueno, si van teniendo alguna duda en cuanto a este tema ya propiamente de los contratos, también me gustaría que me la hicieran saber, tal vez la podemos desahogar en la plática. Bueno, ¿para qué me van a servir los contratos escritos? Primero van a establecer condiciones claras, porque no es lo mismo pensar lo que quiere la otra persona que leerlo. Los contratos son literales, quiere decir que tenemos que hacer lo que a la letra se dice. Nos van a dar certeza jurídica. ¿De qué? Pues de que a cambio de yo entregar algo, voy a recibir una contraprestación. Nos van a delimitar las responsabilidades, porque también, ¿cuántas veces hemos escuchado? Es que eso no me toca, o no, es que nunca me dijiste. Bueno, en el contrato va a estar muy claro hasta dónde nos alcanza la responsabilidad o hasta dónde nos comprometimos. Van a prevenir riesgos. ¿Por qué? Porque todas las relaciones comerciales, laborales, de cualquier índole, llevan riesgos si no son manejadas adecuadamente. Los contratos te dan las pautas de cómo hacer las cosas para precisamente evitar esos riesgos. Van a proteger tu patrimonio, porque como les comentaba, irse a juicio en un contrato es caro. Imagínense ahora irse a juicio sin un contrato, es muchísimo más caro y realmente puede llevar a empresas a la quiebra por situaciones que tal vez en el momento no les dimos la importancia adecuada. Y bueno, en el último y peor de los casos, pues establecen medios de solución de conflictos. Si el contrato no se resuelve, las partes no se ponen de acuerdo, pues vamos a poder decir, bueno, ya previamente vimos esta situación y vamos a resolverlo por la vía mercantil en la ciudad donde se ejecutó el contrato. Y listo, nos olvidamos de que tú acá, que allá, que donde sea, no. El contrato nos va a decir exactamente qué es lo que tenemos que hacer en caso de un problema. Yo creo que aquí como contratistas o como trabajadores, muchos hemos escuchado el clásico, no he podido cobrar mi finiquito de proyecto, ya lo entregué y el cliente pues ya no me contesta. Y pues, ¿tienes contrato? Pues no, tengo correos, tengo WhatsApp, pero bueno, tal vez sí lo puedes cobrar, pero no te va a ser tan fácil. Otro caso es, mi cliente me dio un proyecto, lo coticé y acordamos, pero en la ejecución de trabajo me cambió los materiales de la obra. Esto también pasa, y lo he visto, porque tal vez el cliente te da el proyecto y te dice, quiero que me hagas esto así, tal cual. Y después llega la unidad de verificación, por ejemplo, en mi caso, que estoy un poquito más cercana a este sector de los contratistas, y dice, no, ¿sabes qué? Todo esto no cumple con la norma y lo tienes que cambiar. Y tú como contratista vas a decir, oye, pero pues es que tú me dijiste que hiciera el proyecto tal cual. No, pues ahora cámbialo. Entonces, también en esta situación, los contratos nos ayudan a delimitar qué, o sea, qué y cuándo y cuánto. Otro caso, pues es me quitaron la obra asignada sin justificación aparente y por consiguiente me pagaran menos. Eso también llega a pasar, que te dicen, no, pues es que ya no vas a hacer esta parte del trabajo y ahora le toca a tal persona. Y ahí como te quedas con la indefensión total y pues esperando que lo que proyectaste, lo que gastaste o la gente que contrataste, pues te quede como para salir tablas. Y pues el último, no creo que es el último de los casos, pero el último que se me ocurrió citar aquí es mi cliente está pidiendo requisitos no acordados para pagarme el trabajo que ya ejecuté. No sé si les ha pasado que ya entregaste todo y después te dicen, ay no, ¿sabes qué? No me trajiste tu registro del CIROC, o no me trajiste tu constancia de que no le debes a gobierno del estado donde se ejecutó la obra. Y digo, oye, pero pues es que no lo acordamos, yo no lo coticé en mis condiciones iniciales o cualquier situación. Y pues también te quedas en la indefensión y pues se trata mucho de negociar y a ver qué tanto cede la otra parte. Con un contrato, pues si pasa, por lo menos tienes un medio de defensa. Después, bueno, ya teniendo para qué nos sirve un contrato,
vamos a hablar propiamente de qué es un contrato. Un contrato es un acto jurídico. Un acto jurídico siempre involucra la voluntad humana. No es lo mismo un hecho jurídico que un acto jurídico. En el acto siempre tiene que haber una persona y que quiera hacer las cosas. Se hace mediante la declaración de varias voluntades y se crean obligaciones y derechos. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, yo tengo la intención de adquirir un bien y pagar por ello. La persona quiere venderlo y cobrar por ello. Llegamos a un acuerdo y se celebra un negocio jurídico. Esto básicamente es un contrato. Un contrato es una figura no nueva, de hecho es como de las primeras figuras que daban fundamento a nuestro sistema jurídico y lo tomamos del sistema jurídico romano. Había una frase muy común y es muy común en los abogados que dice pacta sunt servanda. Es una frase en latín que se traduce como los acuerdos se hicieron para cumplirse o los pactos son para cumplirse. Eh, Aquí surge la primera figura que se llama pacta, que quiere decir pacto, y aunque no es un contrato como tal, o sea, no alcanza esta categoría, ya empieza a regular las condiciones de un acuerdo de voluntades. Normalmente, pues todo se hacía de palabra y así funciona un tiempo, pero después va cambiando con la necesidad del cambio pues de cómo evoluciona la sociedad, porque empiezan a hacerse los negocios eh, no son, serían internacionales, pero en ese momento pues son los negocios con extranjeros, con lo que no es derecho de gente, se llama. Este tipo de acciones nos llevan, o bueno, nos llevan a crear otro tipo de figuras. Pasan por figuras, como por ejemplo el Nexum, es un tipo de contrato en donde se reunían todos los ciudadanos y se ponían 5 testigos para hacer el negocio judicial. Se pesaba en una balanza la cantidad de dinero y se anotaba en escrito. Entonces, para evitar todas estas formalidades, llegamos a lo que es el contrato escrito, que es la figura de contractus. Poco a poco va evolucionando, pero entonces es cuando dicen, bueno, pues podemos hacer acuerdos entre particulares sin necesidad de que haya tanta solemnidad y pues se crea el contrato propiamente. Y de ahí, pues un montón. Tenemos contratos para todos y lo que no está en contratos también se puede hacer, que son los contratos atípicos. En México tenemos un sistema jurídico que se rige por una jerarquía. Esto es importante conocerlo porque también aquí vamos a saber hasta dónde está mi contrato. Hans Kelsen es un filósofo austriaco del siglo XX que plantea una relación vertical para decir cuál ley está por encima de otra. Esto creo que también les va a servir para otros temas. Realmente es algo que vale la pena que lo conozcan en el ejercicio de su profesión. Lo primero que aparece en nuestra pirámide en el pico es la constitución política. Eso quiere decir que nada, nadie, ni ningún acuerdo puede estar por encima de la constitución. En este mismo nivel van a encontrar los tratados internacionales, pero no pueden contravenir la Constitución. Un tratado que no respete a la Constitución no tiene valor. Está ligeramente abajo de la Constitución, pero en un nivel superior a las leyes federales. Las leyes federales pues son todas las que emanan del Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y nos rigen en todos los estados. Tenemos después las leyes locales, que ya van particularmente a nuestras entidades federativas. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy en Querétaro. Bueno, pues son las leyes que van a aplicar en mi estado. Tal vez no es la misma para una persona que está en Nuevo León, para una persona que está en Yucatán, pero tienen ciertas similitudes. Y pues la más grande es que no pueden contravenir lo que está arriba. Después tenemos los reglamentos locales. Aquí pues encontramos también como las cuestiones municipales y ya son para minorías, pero nos siguen aplicando por demarcaciones. Después tenemos las circulares y los reglamentos de instituciones que pueden regir a los órganos de gobierno, a las paraestatales, y estos trabajan para ellos, pero sí nos alcanzan como particulares cuando queremos tener algún tipo de relación con estas entidades.
Y el último nivel, aquí están los contratos, que son las normas jurídicas individualizadas. Aquí van a encontrar los testamentos, van a encontrar los contratos, las sentencias. ¿Qué quiere decir? Que son aplicables a una persona o a un pequeño grupo de personas. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? Mi contrato jamás va a estar por encima de cualquiera de los niveles superiores. Si, por ejemplo, yo digo, ¿sabes qué? Te voy a vender ese monumento. Y tú me dices, sí, sí te lo compro. Y hacemos el negocio, pues no. ¿Por qué? Porque la Constitución tiene ciertas prohibiciones sobre estas ventas. Entonces, bueno, lo mismo aplica para las leyes. Por ejemplo, si están en una situación en que una norma de nivel inferior les pide algo que contraviene a una norma de nivel superior, siempre se van por la superior. Eso es un hecho, así tiene que ser. Y llega a pasar porque México es uno de los países con más leyes en el mundo. O sea, tenemos leyes y normas para todo lo que se les ocurra y si no, la crean. Entonces, pues es muy fácil que se pueda dar este tema de contradicciones entre uno y otro. Bueno, habiendo ubicado ya lo que es nuestro contrato en el sistema jurídico, vamos a pasar a ver los elementos del contrato. No sé si aquí tengan una duda con respecto al sistema jurídico, si alguien quiere aportar algo. Creo que estamos a muy buen tiempo de resolvérselas. La verdad no veo el chat porque tengo las dos presentaciones, pero no me han dicho nada aquí del moderador de PES. Si lo hubiera, pues adelante podemos hacerla. Y si no, pues continuamos con los elementos del contrato. Para los elementos del contrato, tenemos dos que son esenciales. Sin estos, no hay contrato. La primera es el consentimiento. El consentimiento, ¿qué quiere decir? Pues que estamos de acuerdo. Es que hay voluntad y que hay un interés jurídico en común. O sea, que los dos perseguimos el mismo fin o a lo mejor fines distintos, pero que van emparejados. Se va a crear, esto puede ser en la creación de derechos o la transmisión de los mismos. Tenemos también lo que es el objeto. Básicamente, si no hay objeto, pues no existe el contrato. Nuestro objeto es para qué creamos el contrato. Para un arrendamiento, para una compraventa, para una obra a precio alzado, una obra a precios unitarios, para lo que se les ocurra. Ese es el objeto. Y con estos dos elementos ya existe el contrato. Nada más, es lo que les digo, se necesita consentimiento y objeto. Yo voy a la tienda y me quiero comprar unas papas, la persona me las quiere vender, adelante. Existe el contrato, consentimiento y objeto. Tenemos también otro grupo de elementos que se llaman elementos de validez. Los elementos de validez implican que el contrato existe, pero es susceptible de ser anulable. Primero tiene que haber capacidad. Para hablar de capacidad es un poquito tal vez extenso y vamos a resumirlo solamente en la capacidad de ejercicio, que quiere decir tener capacidad para contratar, ser mayor de edad y estar en pleno uso de las facultades mentales. Con esto ya podemos contratar. Todos tenemos otro tipo de capacidad que se llama de goce, que somos susceptibles de ser sujetos de derecho, pero hasta que no tenemos la mayoría de edad no podemos contratar, con excepción de los emancipados, pero también están limitados. Otro de nuestros elementos de validez es la licitud. Si no tenemos licitud, pues nuestro contrato no vale. La licitud no es lo mismo que la legalidad, son diferentes pero van emparejadas. La licitud va enfocada a apegarse a derecho, a las buenas costumbres y pues obviamente a la ley. Abarca estos tres aspectos. No necesariamente lo que es ilícito es ilegal. Por eso nuestro contrato tiene que cuidar esto, que no esté como en alguna laguna de la ley que digan es que no es ilegal, pero tampoco es lícito. Y tenemos la forma. La forma se refiere a cuando nos piden como algunas formalidades, valga la redundancia, del contrato. Por ejemplo, en la compraventa de bienes inmuebles. Aquí es necesario que estén, primero por escrito, y segundo, elevados en escritura pública. ¿Por qué? Porque si no, carecen de forma. No quiere decir que el contrato no existe, simplemente que lo pueden anular. Otro de los elementos de validez es la ausencia de vicios de la voluntad. ¿Qué son vicios de la voluntad?
Bueno, son situaciones que aunque nos hacen manifestar nuestro consentimiento, no lo hacemos plenos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, tenemos el primer vicio, que es el error. El error se conoce como un falso concepto de la realidad o de la cosa que estamos adquiriendo o de la norma sobre la cual nos estamos rigiendo o la persona con la que estamos contratando. Esto es el error. Tenemos el dolo. Yo creo que todos hemos escuchado, es que lo hizo con dolo y mala fe. Son dos cuestiones diferentes, pero también van muy, muy de la mano. El dolo es cualquier sugestión o artificio que se emplee para inducir al error a uno de los contratantes. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo estoy engañando a una persona para que contrate conmigo. En ese momento se crea el dolo o alguien más lo está haciendo, alguien ajeno a la relación contractual lo está engañando para que él caiga en el error. Tenemos también la mala fe. La mala fe, a pesar de que se parece al dolo, no es lo mismo. La mala fe quiere decir que uno de los contratantes cayó en el error él solo. Y yo, como otro contratante, me di cuenta de que está en el error, pero no hago nada, no digo nada para que el negocio continúe. Y si se da cuenta, pues ya ni modo, pero si no se da cuenta, pues que bueno, eso es la mala fe. Y por último, tenemos la violencia, pues que eso sí es la violencia. Cualquier situación que amenace nuestra vida, nuestra integridad, nuestro patrimonio o el de nuestros parientes hasta segunda línea. Tenemos también otro elemento de validez que es ausencia de lesión. Lesión para el derecho no es como el golpe como tal o la afectación física. La lesión te habla de que una de las partes se va a aprovechar de la suma ignorancia de la otra, de su extrema miseria o de su notoria inexperiencia. Por ejemplo, si contratas con una persona que no sabe leer, que te venda, tal vez no su casa, porque no se podría hacer, que te venda, no sé, un caballo, y él no sabe realmente lo que está contratando, tal vez tú le estás pagando un precio inferior, firmaron el contrato, te estás aprovechando de que esa persona no sabe leer y tú llegas, es que tengo un contrato. No, pues eso también es un elemento, está careciendo de un elemento de validez y se puede anular. La diferencia es que con la anulación deja de existir el contrato, pero si se rectifica y se corrigen los vicios, pues el contrato puede volverse válido. Bueno, habiendo ya visto como la parte general del contrato, de todos los contratos, cómo funcionan y qué deben tener y no tener, vamos a pasar a la estructura del contrato escrito. ¿Por qué debes de conocerla? Bueno, porque simplemente cuando plasmas tu firma en el contrato ya aceptaste todas las obligaciones que se te confieren. Ya no puedes decir, ay, es que no sabía, es que la letra está chiquita. No, o sea, ya firmaste y tienes que dar cumplimiento puntual de las obligaciones o te puedes meter en un problema, normalmente pues un problema legal. Aquí les estoy mostrando un contrato, es un contrato genérico y vienen las partes que lo integran. Hay algunas que son básicas y otras que son opcionales. El título. Cuando ustedes agarren un contrato van a ver el título y aparece quiénes están interviniendo en cuestión de nombre o empresa. Fulanito con empresa Patito, fulanito con Menganito. Y aparece el tipo de contrato. Contrato de compra-venta, de arrendamiento, de prestación de servicios. Y pues ya, aparecen, normalmente esto es lo único que incluye el título, pero te da como para saber qué es lo que está. Después puede o no estar la exposición. ¿Qué es la exposición? Normalmente los antecedentes. ¿Qué te llevaron a hacer ese negocio judicial? Estamos hablando, por ejemplo, en el caso de una licitación. Ah, ok, estoy contratando, entonces los antecedentes dicen, se publicó con fecha tal la licitación, tal, se me asignó. O simplemente un contrato que viene de otro contrato, también puede llevar antecedentes. Después tenemos el cuerpo normativo, que son las declaraciones. Esta parte es importante porque aquí se van a identificar las partes contratantes. Vamos a tener que, primero, que acreditar su personalidad, su localización y su capacidad. Hablo de capacidad en este momento como para ejecutar el trabajo.
Vamos a decir, ok, para el contrato de servicios profesionales estoy contratando con un ingeniero un ingeniero en electricidad y tenemos su número de cédula y es capaz de realizar el trabajo que le estoy pidiendo. Y yo como cliente tengo la capacidad financiera para obligarme y además, como estoy representando una empresa, pues mis poderes no han sido revocados. En esta parte es la declaración, vamos a saber que pues, las personas que contratan son quienes dicen que ser y tienen las facultades de contratar. Y bueno, aquí viene lo mero bueno del contrato, que es el cuerpo sustantivo. Aquí van a encontrar todas las cláusulas que te van a decir desde el objeto, la contraprestación, en algunos casos la vigencia y las obligaciones, tanto de la parte A como la parte B. O sea, cómo voy a llevar a cabo todo el negocio judicial. Y también vienen los supuestos de terminación o los supuestos de resolución de conflictos. Aquí ustedes van a encontrar y pueden poner todo lo que ustedes gusten en el clausulado. Prácticamente este es un principio que se llama autonomía de voluntad de las partes. ¿Qué quiere decir? Que todos somos libres de obligarnos a lo que queramos, siempre y cuando no contravengamos ninguno de los niveles superiores en la pirámide de Kelsen. Entonces, aquí está la esencia del contrato. Después tenemos el cierre. El cierre, pues nos habla de que se leyó el contrato, de que se entendió el contrato y vamos a firmar. En este momento plasmamos nuestro consentimiento. Ya confirma, el contrato ya no tiene vuelta para atrás, a menos de que obviamente haya un acuerdo de deshacerlo. Y también están los anexos, pueden o no estar. Por ejemplo, en un contrato donde tú te obligas a ejecutar un trabajo con base en el proyecto, pero el proyecto es muy grande o no lo puedes insertar ahí en el contrato. No sería práctico insertar 10 planos. ¿Qué vamos a hacer? Ah, pues se llaman anexos. O tal vez vamos a anexar el pagaré que va a garantizar que voy a cumplir. Entonces, este es un anexo que, aunque no es propiamente el contrato, sí forma parte o está relacionado con él. Bueno, entonces, teniendo ya las partes de un contrato, vamos a hablar de forma general en cómo se termina. Un contrato se va a terminar primero y la expectativa de todos los contratos es que terminen por el cumplimiento de las obligaciones. Esto quiere decir que la parte A y la parte B ya llegaron a un acuerdo, terminaron, entregaron todo lo que tenían que entregar y listo, el contrato terminó. Otra es el vencimiento del plazo. Por ejemplo, tal vez el contrato de servicios profesionales era una asesoría por un año. Entonces llegó el término del año y las partes deciden no de renovarse, se termina el contrato. Por mutuo acuerdo. ¿Qué quiere decir? Aquí las prestaciones del contrato no han sido cumplidas, tal vez por las dos partes o tal vez por una, pero ambos dicen, ¿sabes qué? Vamos a terminar el contrato. Supongamos ahorita, ¿no? Por la situación de la pandemia nos fue imposible continuar con nuestro negocio, no es conveniente ni para ti ni para mí. Vamos a hacer cuentas, ¿qué te debo, qué me debes? Si hay que regresar algo, lo regreso. Si me tienes que pagar algo, me pagas y listo. Mutuo acuerdo. Después tenemos la novación. Este es un concepto que habla de que uno de los elementos esenciales del contrato cambió. Por ejemplo, en el caso de la prestación de servicios profesionales, la persona, por ejemplo, el profesionista, ya no va a realizar el contrato y no puedo decirle, ah, pero va a entrar fulanito, porque es un nuevo contrato. También si cambió el objeto, si tal vez era un convenio un contrato para un crédito y decido pagarlo con un bien, cambia el contrato. Entonces esto se llama novación. Termina un contrato para crear otro. La rescisión por incumplimiento, pues esta es la parte judicial, una de las partes incumple y se pide que el contrato vuelva a lo que era antes. Si no es posible, pues se tiene que indemnizar a la parte afectada, pero esto no lo vamos a poder hacer, no, rescisión. Esto lo tiene que hacer un juez y él es el que va a decir dónde está el incumplimiento y hasta dónde está el alcance de la rescisión del contrato. Y por último, la resolución. Esto no es igual que la rescisión porque nos habla de que el contrato sí existió, pero no tenía uno de los elementos de validez que vimos hace unos minutos. Entonces, pues el contrato se anula, deja de existir porque no fue un contrato válido. Y bueno, ahora sí pasamos
a lo que es el contrato de servicios profesionales. Un segundo. El contrato de servicios profesionales es un contrato en virtud del cual una parte que se llama cliente va a encomendar a otra parte que se llama profesionista o profesor la realización de un trabajo. Normalmente este trabajo va a requerir de preparación técnica, artística, conocer algún oficio o en su caso, y normalmente cuando hablamos de servicios profesionales nos referimos a tener un título académico con grado profesional, a cambio de una remuneración, normalmente son honorarios. Para los elementos esenciales del contrato, tenemos que tener consentimiento simple y llano. Esto quiere decir que hubo aceptación de la oferta, que fue lo último acordado es la oferta, y esa es mi aceptación. Que no es así, lo acepto, pero con esta condición, ok, cambian las condiciones, es lo último. Y lo segundo, pues que sea lícito y que sea posible, porque también no podemos obligarnos a lo imposible. Aunque esté en un contrato, no podemos. Entonces, tenemos también los elementos de validez, además de los que ya les mencioné, aquí hay que hacer hincapié en la capacidad. El profesionista pues tiene que tener el título que lo ostente o la experiencia, si no es una actividad que requiera título, o el reconocimiento también. Y la capacidad del cliente pues es la capacidad general, que sea mayor de edad y que no esté afectado de sus facultades mentales. Y de forma, este contrato no está sujeto a formalidades, o sea, incluso podría ser escrito, que también ya se los dije, no se los recomiendo, pero podría estarlo. Tenemos en sus características que es un contrato principal. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un contrato principal? Estamos diciendo que es un contrato que no va ligado a otro. O sea, por ejemplo, no es un contrato que venga de una obligación más grande. Es un contrato que nace por la necesidad de obtener un servicio a cambio de un pago. Es un contrato oneroso y conmutativo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que recibo un pago por lo que estoy entregando, y conmutativo porque traslado la propiedad o traslado un derecho o traslado una, una obligación. No, no una obligación, perdón, traslado un derecho, una cosa o una acción. También es un contrato, en lo del derecho le llamamos intuitu personae, que quiere decir que es un contrato personal. Si me están contratando a mí, no puedo traer a otro que lo haga porque me están contratando por mis capacidades, a menos de que en el contrato me permita la cesión, que diga, en caso de que yo por alguna situación no pueda continuar, yo me comprometo a que me va a sustituir esta persona que puede estar o no definida en ese momento, pero tiene que cumplir las características, y entonces ahí tal vez podría ser, pero podemos caer en el supuesto de innovación. Por eso se dice que es un contrato personal. Vamos a ir sobre las capacidades y el título del profesionista. Y bueno, las causas de terminación, además de que ya les dije, puede ser el cumplimiento de una condición resolutoria. ¿A qué se refiere esto? Bueno, que tal vez nos obligamos a hacer un contrato siempre y cuando no derrumbaran un edificio, pero lo derrumbaron y pues ya no puedes ejecutar el contrato. Se termina llega la condición resolutoria y se termina el contrato. La muerte, la interdicción o la imposibilidad física del profesionista. Si el cliente muere, el contrato puede subsistir con sus herederos, pero si el profesionista muere, no, porque pues nadie tiene la habilidad de hacer lo que él hace, y si hay alguien que la tiene, pues se contrata con el nuevo. Y también cuando el cliente ya no desea los servicios, porque pues es un contrato personal, si ya no quiero contratar tus servicios, se llega a la terminación. Ahí pues entra una parte a lo mejor también de pues cerrar lo que se deba. No es mutuo acuerdo porque el profesionista puede no estar de acuerdo, pero sí es una causa de terminación. Es una terminación unilateral. Después de esto, bueno, les voy a hablar un poquito de las obligaciones de las partes para este contrato. Las obligaciones del cliente, independientemente de lo que diga el contrato, porque puede tener más obligaciones, son pagar los honorarios, esto se refiere pues al precio que acordamos, y pagar las expensas. Esto quiere decir, por ejemplo, las costas
y los gastos que no estaban cotizados aquí, pero que se generaron para realizar el negocio. Esto no quiere decir que vamos a cobrar así, ay no, ¿sabes qué? Me salió 3 lápices más y te los voy a cobrar. No, esto se quiere dar cuando, por ejemplo, hay pagos que realizar que no están considerados y que no van a ir a mi cargo. La retribución del cliente puede ser no solo monetaria, nos pueden pagar, por ejemplo, con un bien inmueble o con un bien mueble. También tenemos las obligaciones, no pasa, tenemos las obligaciones del profesionista. El profesionista tiene primero que prestar servicio en tiempo y forma y lugar. Esto quiere decir que mi contrato me dice cuándo, dónde y cómo, y así lo tengo que hacer. También tengo que avisar al cliente cuando ya no pueda continuar con el servicio. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor me vino una imposibilidad física y ya no puedo realizarlo. Le tengo que dar aviso a mi cliente. No puedo simplemente ya no hacer los servicios y pues ya, se acabó. Y tenemos que guardar el secreto profesional. Esta es una parte súper importante. Nos habla de derechos de propiedad. Por ejemplo, si el cliente me está entregando papeles que son de su organización para yo trabajarlos, yo no puedo difundirlos, o tampoco puedo usarlos sin su consentimiento para hacerme publicidad, o puedo ir con mis colegas y decirles, oigan, fíjense que me entregaron el proyecto y está súper mal, mire, no, ¿por qué? Porque estoy violando el secreto profesional, o tampoco puedo revelar cómo trabajan. O sea, por ejemplo, yo creo que todos hemos escuchado que la receta de la Coca-Cola es es un secreto industrial. Si yo, por ejemplo, la tuviera y la revelo, pues también estoy incurriendo en otro tipo de responsabilidades. Y bueno, la última obligación del profesionista es responder por su negligencia, impericia o dolo. ¿Qué quiere decir esto? Pues me encargaron hacer este proyecto y pues no sé muy bien, pero seguro sí me sale me aviento. Y a la hora de la hora no me salió y no fue intencional, o sea, yo no lo hice con el dolo de causarle al cliente, pero simplemente sí le causa una afectación. Por mi inexperiencia, tengo que responder. Y pues la última es el dolo, propiamente, que ya les había explicado, que es cuando hacemos cualquier artificio para tener a nuestra contraparte, a nuestra parte contratante, perdón, en este tema del error. Y bueno, pues aquí viene la parte más triste de este contrato. ¿Qué pasa cuando caigo en alguna infracción o un delito? Los delitos de este contrato básicamente van a atribuirse el carácter de profesionista sin tener el título legal. ¿Esto qué quiere decir? Que pues yo voy y me ostento como ingeniero, pero pues yo no soy ingeniero. Y yo digo y me contrato como ingeniero y no lo soy. O ofrecer públicamente los servicios de profesionista sin serlo. Que yo me ofrezco a diseñar y los planos arquitectónicos de una vivienda sin ser arquitecto, pues también estoy incurriendo en un tipo de delito. Para estos delitos nos van a aplicar las sanciones del Código Penal de su artículo 250. Esto nos puede llevar hasta 6 años de cárcel y pagar de 100 a 300 días de multa. Esto pues es como el mejor de los casos cuando dices, pues son las infracciones de usurparse, porque la pena realmente no es tan alta. El problema de esto es que tal vez si te vas a otro tema de incumplimiento, de revelación, de impericia, pues sí las penas pueden ser muy altas. Pero bueno, básicamente ese es el contrato de servicios profesionales. Espero que les haya servido, que les haya quedado claro. Dicen que los abogados usamos muchos términos que envuelven. Yo traté de hacerlo de manera pues cotidiana para, para poder llevarles esta parte del derecho, que creo que es importante que todos la conozcan, porque pues a fin de cuentas se trata de proteger nuestro patrimonio. Yo siempre les recomiendo que los contratos no los descarguen de internet o que no traten de hacerlo si no tienen el conocimiento. Tal vez es mejor acercarte a un abogado a prevenir. ¿Qué tal? Te puede cobrar por hacer el contrato, sí, pero la iguala que te va a cobrar por llevarte a un juicio, pues no se compara. Y con esto, pues tú también estás protegiéndote. Estás protegiéndote como profesionista, porque pues a pesar de que no es tu ramo, sabes que tienes algo que te respalda, que pase lo que pase, pues vas a llegar, aunque vayas a un juicio, pues con las condiciones claras. Y también otra recomendación,
todas nuestras comunicaciones con clientes siempre por escrito. ¿Por qué? Porque en un contrato, pues eso nos va a ayudar. Si en algún momento el cliente te pidió algo que no era lo más recomendable en cuestiones de calidad, y tú como experto le dices, no, no te lo recomiendo, o pon esto, y alguien dice, no, bueno, autorízame para yo no tener la responsabilidad después de un vicio oculto del contrato, que me vayas a pedir una garantía después de 2 años porque un material salió defectuoso cuando yo te lo advertí. Entonces, pues esta parte de los contratos es básicamente la que yo les quería compartir. Espero que se lleven algo y que les haya sido útil. No me han dicho si hay preguntas. Si alguien quiere preguntar algo, pues pasamos ahorita a la sección. Eh, Licenciada, tenemos aquí una pregunta en el chat. También Ajá, están pidiendo la palabra aquí en video, pero vamos a leer primero esta pregunta de ok, Leo y Pérez. pasamos. Sí, mire, dice, ¿qué haces cuando te tardan en pagar o te dan tu pago o no hay y pasan meses sin pago de honorario? Bueno, pues es que aquí hay que ver primero, ¿tienes contrato? Si tienes contrato, pues tienes la opción de llevarlo a vía judicial para exigir el cumplimiento de contrato. No te vas propiamente a la rescisión, le pides al juez que dé el cumplimiento. Por ejemplo, hay contratos que tienen garantías. Si tu contrato tiene una garantía de un pagaré, tal vez en ese momento ya puedes ejecutar el pagaré sin necesidad de promover un juicio por el contrato. Ahora también, si no tienes un contrato y no te han pagado tus honorarios, no estás perdido del todo, pero sí te va a costar un poquito más porque primero tienes que probar que existió la relación y cuáles fueron las condiciones. No sé si esto responde a la pregunta A ver, o, esperemos que nos conteste aquí en el chat. claro, Ok, bueno, en lo que nos contesta, nos estaba pidiendo la palabra el ingeniero Roberto Carlos. ok, Si gusta sí, abrir su micrófono, adelante. por favor. No se escucha. No sé si- Bueno, Ahí ¿sí ¿Qué me sí, tal? escuchan? Hola, buenas tardes, saludos desde Veracruz. ¿Qué tal? Este, Saludos. Oye, mi pregunta es, digo lo siguiente, lo que pasa es que cada vez que, bueno, cuando yo he entrado a trabajar con cualquier empresa, soy ingeniero civil, constructor, en el momento de la firma del contrato, estás con recursos humanos, a lo mejor no eres la única persona que te están contratando en ese instante, recursos humanos, cuando está en etapa de contratación de personal, pues el tiempo está muy limitado, ¿no? Correcto. Lees tu contrato colectivo de trabajo, como bien dices tú, son 14, 15 hojas que te las lees así rapidito, a final de cuentas firmas, y a final de cuentas yo he solicitado a la persona de recursos humanos que si me puede hacer el favor con más calma, el que me regale una copia de mi contrato, ¿no? Pues, Correcto. pues ha pasado y hazte cuenta que Que no se la dan. nunca me lo dan hasta que ya, oye, ¿sabes qué? Recorte de personal, te hablamos por otro proyecto, se acabó la relación laboral, lo que tú quieras. Nunca tuve yo pues ahora sí que mi contrato, ¿verdad? Además, ese es un punto. Dos, es legal y es válido. Ahorita vengo saliendo de una empresa de Cancún, estaba trabajando en Cancún. Esa empresa, fíjate que es la primera modalidad que yo trabajo bajo ese esquema de la empresa. Nunca había trabajado así, ¿eh? Hazte cuenta que estuve promedio un año, 10 meses, pero hazte cuenta que yo entré el año pasado en febrero y mi relación laboral con ellos terminaba en diciembre, Ok. ¿sí? Y posteriormente inicia año nuevo y nos volvieron otra vez a contratar, pero así era para todos, ¿sí? O sea, la pregunta es si es, entiendo yo, digo, platicando con gente que es más experta en la materia, que lo hace precisamente para evitar el que el trabajador acumule una antigüedad y lógicamente al tener mayor antigüedad, al momento que te liquidan, pues lógicamente tu liquidación pues es proporcional, ¿verdad? Sí, ¿Es es legal? inferior. O sea, ¿es válido ese tipo de contratación que es por año, o sea, por cada 12 meses? ¿Es viable? Bueno, pues mire, para la primera pregunta es muy Sí. común que pase el contrato. Realmente la obligación de tener el contrato en la cuestión laboral es del patrón. ¿Por qué? Porque cuando hay un conflicto, tal vez un juicio, llegas tú como trabajador y dices, ¿sabes qué? Tuve despido injustificado y por esta situación me contrataron con tal fecha, tal era mi salario y así pasó la situación. Entonces, quien está obligado a probar
o a desmentirlo es la empresa. Ellos tienen que exhibir el contrato. Realmente, por esa parte, el trabajador cuenta con una protección muy amplia de la Ley Federal del Trabajo. Obviamente, pues sí es lo mejor tener las condiciones, pero también si se habla de un contrato colectivo de trabajo, estos contratos están inscritos en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Uno puede ir a consultarlo y ahí ver exactamente qué firmó, que no es lo ideal, porque lo ideal pues siempre es saber a qué te estás obligando, pero también la ventaja de los contratos colectivos pues es que ya fueron revisados por la Junta y se busca que sean condiciones equitativas. Realmente, pues en la materia laboral, el trabajador cuenta con mucha protección. Si no te dan el contrato, realmente no es un problema muy grande. ¿Por qué? Porque no se pierde el derecho. O sea, ese es el caso de excepción, donde si no tienes el contrato, puedes pedir el derecho y pues la autoridad está obligada a investigar y a creerle al trabajador. Este caso únicamente es para derecho laboral, porque la máxima de derecho es quien afirma está obligado a probar. Para cualquier otra materia yo no puedo llegar a decir algo si no tengo pruebas. Para la materia laboral como trabajador sí puedo. Claro. Entonces ahí va a corresponder al trabajador, al empleador, pues tener todos sus registros, sus contratos, sus recibos, todo para poder acreditar que lo que se dice es cierto o no. Okay. Y bueno, para el segundo caso, también es muy común que se dé esta cuestión de que renuevan contratos y te despido y te renuevo. Bueno, esto sí es completamente ilegal. Aunque lo hagan, la antigüedad corre. Lo único que hay que hacer, pues, es tener nuestros documentos que prueben la relación laboral. ¿Cuáles son nuestros documentos? Pues los recibos de nómina o algún documento que pruebe que realmente yo soy trabajador y desde cuándo lo soy. Mi inscripción al Seguro Social, por ejemplo. En este caso, pues ya cuando yo reclamo mi antigüedad, la empresa puede probar que me dio partes proporcionales, pero, por ejemplo, hay cuestiones de antigüedad como la prima de antigüedad propiamente que se da solamente después de 15 años. Entonces, si a cada rato me están despidiendo y recontratando, pues nunca voy a llegar a esos 15 años. No, sí vas a llegar a esos 15 años, pero pues hay que probarlo, en este caso, teniendo el primer documento, casi casi con un recibo con algo que pruebe, un recibo real, fidedigno, pues que es parte de la relación laboral y desde cuándo viene. Si no es correcto que lo hagan, pero es la modalidad de los outsourcing, porque dicen, pues ya se acabó el concepto, ya se acabó el objeto del trabajo y te despido, pero otra vez salió y otra vez no. Pues se prueba que siempre existió el trabajo. Entonces, pues esta es la cuestión, que eso sí, llevar los juicios, pues es una cuestión larga para los dos y desgastante para los dos, pero de que se puede, se puede. Ok, muchas gracias. No de qué. Gracias. No sé si contestaron en el chat, si la respuesta era lo que me estaban preguntando. Ya no nos contestó. No sé si hay alguien más que quiera enviar una pregunta o siéntanse en la libertad de abrir el micrófono y preguntar. Vamos a dar un momento a ver si alguien se anima. ¿Dudas, preguntas, alguien que quiera o aportarnos alguna situación que hayan tenido por falta de contrato? Yo también podría opinarte, Gabriela, acerca de mis ocasiones que he llevado contratos, he sido supervisor de obra para llevar la ejecución de varios trabajos en otras empresas. Y algo también muy común que a mí me ha pasado, digo, no sé a los demás que están en el chat, en el foro, ahorita participando con nosotros, resulta de que los contratos, yo siempre cuando me asignan un trabajo, me asignan un frente, lo primero que yo digo es, denme copia del contrato para precisamente ver cuál es el alcance de lo que yo voy a supervisar en este caso, ¿verdad? Algo muy común, y yo creo que es práctica en todas las dependencias, ya sea empresas privadas o dependencias de gobierno, que generalmente cuando se empieza a trabajar, ya la constructora y ya empieza a supervisar los trabajos, los contratos no están firmados. Es más, a mí me ha tocado que los contratos ya estás a punto de acabar la obra Y no están firmados. Les faltan generalmente las más de los jefes, ahora sí que en la punta de la pirámide, ¿verdad? Siempre está nada más el representante legal, uno que otro testigo, pero en sí las cartas fuertes o
mandos fuertes son las firmas que generalmente brillan por su ausencia. Entonces, bueno, tú dices, bueno, porque dices tú, como un acuerdo o de buena fe, el trabajador en la empresa constructora empieza a trabajar, tú como supervisor empiezas a avalar los trabajos, empiezas a programar esos pagos con el avance del trabajo por medio de las estimaciones, por medio del llenado de la bitácora, todo marcha sobre bien, pero tú dices, ¿qué llegase a pasar si de buenas a primeras el contratista dice, me voy, o llegase a pasarse algo fuera que no le compete ni al cliente ni al contratante, y resulta que tu contrato no tiene recabadas todas las firmas en su totalidad como debiera, ¿no? O sea, y eso a mí me lo ha hecho hincapié también mis contratistas, que yo tengo, oye, Roberto, estoy trabajando y resulta que no tengo todo mi contrato con todas las firmas por cualquier cosa, ¿verdad? Con los temas que tú pusiste sobre la mesa, ¿verdad? O sea, me ha pasado, no sé si a los que están en el foro también les ha pasado, pero a mí en la práctica sí se me ha hecho muy común. Sí, pues llega a pasar, pero creo que la ventaja aquí o los elementos que se tienen, pues es que el contrato, como dijimos, existe. Aunque no esté escrito, existe. ¿Por qué? Porque ya hubo un acuerdo, o sea, ya me permitieron el acceso a las instalaciones, ya pude trabajar, ya me empezaron a pagar las estimaciones, o sea, ya hay actos que demuestran que el contrato existe. Normalmente, siempre les recomiendo en estos casos llevar su bitácora de obra. ¿Por qué? Pues porque aquí nos van a delimitar responsabilidades. Tal vez en una decisión necesitamos la autorización del residente de obra. Entonces, si contamos con esa autorización, esta persona puede no tener un poder notarial de la empresa, pero sí es un trabajador que puede representarla en algunas situaciones. Hay casos en los que los trabajadores pueden actuar a nombre de su empresa. Este es uno de ellos. Y bueno, pues realmente también la ventaja de las estimaciones pues es que siempre nos dan un total y un ejecutado. Con esto, supongamos que tuviéramos un problema, pues ya podemos iniciar un juicio en caso de no recibir un pago, que también pues vamos a tener que poner ahora sí cuáles fueron las condiciones y por qué no tenemos firmado el contrato, y el juez va a tener la opción de o indagar con las pruebas que nosotros le acerquemos o de limitarse a lo que dice la ley. Por ejemplo, cuando no hay algo que venga escrito entre las partes, siempre nos vamos a ir a lo que dice la ley. La ley prevé mínimos y máximos legales y pues siempre es eso. Desafortunadamente a veces los mínimos sí son muy mínimos y también los máximos son muy mínimos, entonces pues lo ideal es siempre poder probar por lo menos la existencia de la relación y el alcance de lo que ofrecemos contra la retribución que vamos a recibir. Digo, ya para cerrar el tema, inclusive ya ves que te estás hablando del representante legal, de acuerdo a los protocolos que hay para abrir las bitácoras, hay en una parte donde la bitácora, cuando abres bitácora, que el representante legal cede o delega al que precisamente va a estar en forma permanente, ya sea es el superintendente o el residente, para que ellos que estén las 24 horas de lunes a sábado, por decirlo así, estén en contacto con su supervisión y ellos sean precisamente los que lleven llave en mano la bitácora. Legal nada más cede o delega la firma y precisamente con puño y letra él dice, a partir de esta fecha delego quien va a llevar la batuta por parte de mi empresa en el llenado de la bitácora fulanito de tal, ¿no? Correcto. Eso también es también como que parte de, por una parte no tenemos las firmas de los peces gordos, por decirlo de una manera, en el contrato, y luego también se da también que en la bitácora, por ejemplo, alguna de las dos partes es el que falla, ya sea es el contratante, el gerente de sitio, el gerente de obra, o por otro lado el superintendente o el representante legal. Sí pasa que no está la firma. De cualquier modo, tampoco se queda uno en la indefensión por no tener las firmas, porque claro, está la sigue su cuestión curso, tácita. Sí, sigue su curso porque llenado de la sí, bitácora. desde el momento, como te comentaba, de que me están pagando y yo estoy entregando, existe la relación. Quiere decir que la firma de la persona que autoriza es válida para la empresa. Y es Lo ideal, reconocido. pues, siempre tener el contrato, esa es la recomendación, y si no, por lo menos conocerlo. Ahora creo que ya tenemos una idea de cómo es un contrato, cuáles son sus alcances y que no necesariamente tiene que estar escrito. Puede ser verbal y pues probarse con todas las condiciones que se lleven, porque sí, a veces como contratistas o como empleados, pues tenemos cierta desventaja en el manejo de la documentación. Así es. Gracias, gracias Gabriela. No hay de qué. Muy Me bien. parece que alguien más Sí, mira, pidió la palabra. Leo Torre, que fue la primera pregunta,
comenta que sí, sin duda. ¿Ok? Ya tenemos más preguntas, te voy a pasar una por una. La primera es de Tomás Osuna. Dice, buenas tardes, ¿tiene alguna validez legal una cotización firmada de servicios? Podría tenerla, sí. Volvemos a la parte de contrato tácito. Si ya inició, si me firmaron mi cotización con mis condiciones, ya me dieron el anticipo de acuerdo a mis condiciones y ya entregué los trabajos, sí, sí tiene una validez, puede ser un documento probatorio para contrato. Si me lo firmaron, pero jamás me dieron pago ni nada, ni no quedamos en nada, pues no tiene validez. Muy bien, esperemos que nos conteste si. Creo que había una manita levantada en el chat. Ok, sí, Sergio Betanzos. Si puede... Ok, si gustan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Sergio ¿Qué Betanzos. tal? Nada más respecto a la negligencia y la impericia que mencionaste, que me parece muy importante. Yo creo que para todos los ingenieros, arquitectos y profesionales de la construcción es importante que consideren el tema de la responsabilidad extracontractual, algo que generalmente lo olvidan y que pueden generarles daños patrimoniales, sobre todo cuando ocurren aquellos daños no solamente de su propia negligencia o de su propia impericia, sino de los daños que puedan ocasionar los dependientes laborales de Correcto. ellos y que puedan causar daños a terceros o daños incluso al propietario de la obra. Esto requiere que tengan la asesoría, en este caso, de profesionales en el seguro, que conozcamos el tema de la responsabilidad civil y que podamos darles esa asesoría para efectos de saber qué pueden contratar. En otro rubro, el tema de las fianzas, qué fianza voy a contratar, con quién la voy a contratar, qué documentación tengo que entregar, ya sea a la entidad gubernamental, municipal o estatal, o al particular, porque ahora ya los particulares también están solicitando fianzas para el cumplimiento de las obligaciones y fianzas por anticipos. Entonces, de repente no saben qué hacer o a dónde acudir, y eso es importante. Pues bueno, en este caso, pues yo me dedico a ello, pero creo que es importante que sí lo consideren. Sí, es correcto y tiene toda la razón. Realmente cuando entramos con un equipo de trabajadores, pues es como si entrábamos con nuestros hijos, porque son nuestra responsabilidad, lo que ellos le ocasionen al cliente. Si realmente por su negligencia causan un daño al cliente, pues quien tiene que responder es la persona que contrató. Y correcto, sí, las fianzas ahorita, pues no ahorita, siempre ha sido el instrumento adecuado para proteger la relación contractual. Y es importante, sí, que los contratistas las conozcan, que conozcan los alcances y pues las otras formas de garantizar. Como les comentaba, puede ser también un pagaré, puede ser alguna prenda, dejar algo en garantía, perdón. Creo que sí, esta parte es sumamente importante y debe de tocarse en la cuestión de responsabilidades. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. Esta me la mandaron por mensaje privado. ¿Ok? En los contratos profesionales, ¿deben de venir escritas las responsabilidades o descripción del puesto? En los contratos profesionales, yo creo que por la pregunta se refiere como a los contratos laborales, porque nos está hablando de un puesto. Bueno, vamos a tomar los dos supuestos. Nos Si comentó nos está hablando, dime. sí, que nos comentó que sí. Es un contrato laboral. Ok, bueno, sí tienen que venir descritos las responsabilidades, pero también pueden ser todas las que sean análogas a nuestro puesto. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que tal vez solamente se me está diciendo que tengo, por ejemplo, un contrato de una recepcionista, pues que contestar el teléfono y llevar la agenda, pero no dices así, y tienes que anotar las citas. Y es que no decía, bueno, es análogo al trabajo, por eso no se delimitan. El puesto, pues sí tiene que venir. Puede ser también un puesto que a lo mejor no exista como tal. Por ejemplo, ese es el mil usos, va, viene todo. Entonces, tal vez le ponen el puesto de ayudante general. Y siempre sí tiene que decir exactamente para qué me están contratando.
y pues yo como trabajador saber que va a incluir todo lo que sea necesario para cumplir con ese trabajo siempre y cuando esté dentro de los márgenes legales. Muy bien. No sé si eso también aclara la duda. Ahorita esperemos que nos lo ponga ahí en el chat. Pasamos a la siguiente. Me comenta que sí, Perfecto. está aclarado. La siguiente pregunta es de Ian Chavarría. ¿Ok? Es una duda. Está un poco extenso, lo voy a leer. Firmé Adelante. un contrato donde se especifica un plazo de 3 meses de relación laboral. Se especifica que el contrato vence a los 3 meses con opción a renovar, entre paréntesis, firmar otro contrato, si las dos partes están de acuerdo. Terminó el periodo de 3 meses y me han dicho que no debo firmar un nuevo contrato, que el firmado por primera vez es válido. Sin embargo, yo no creo que el contrato sea válido, ya que tiene una fecha de expiración y menciona que debe firmarse uno nuevo. Actualmente me encuentro en la misma empresa, ya 8 meses, y me siguen pagando vía nómina. Mi pregunta es, ¿estoy trabajando con contrato? ¿Debo exigir firmar un contrato sin fecha de expiración? Okay. No, no debes exigir firmar un contrato sin fecha de expiración porque tu contrato, al momento de no terminarse realmente en el plazo de los 3 meses, se volvió un contrato por tiempo indefinido. Te van a respetar las mismas condiciones de trabajo, hasta que no haya otra comunicación por escrito o tácita con una prueba, por ejemplo, que te cambien el sueldo y aparezca en tu recibo de nómina. Bueno, eso ya modifica las condiciones, pero no te perjudica hacia atrás. ¿Esto qué quiere decir? Que tu contrato sí es válido y se volvió ya por tiempo indeterminado. Ahorita tú ya eres un trabajador de planta. Muy bien, esperemos ¿Listo? que nos mencione si está aclarada su duda. Sí, esto viene en la ley, no, no te preocupes realmente. Sí te van a dar, te tienen que respetar las condiciones iniciales del contrato y tu antigüedad desde el contrato de 3 meses. Sí, comenta que está aclarada. Muchas gracias. No hay de qué. Ok, si alguien más quiere levantar la mano, abrir su micrófono, su cámara. Ya no tengo más preguntas aquí formadas. No sé si alguien más quiera comentar algo, aportar. Demos unos momentos a ver si alguien se comunica. Claro, bueno, también mientras les platico un poquito, si alguien gusta que toquemos algún otro tema o que podamos platicar de lo que es temas legales, con gusto podemos hacerlo, obviamente, pues si están de acuerdo, porque creo que este tema pues es una que nos causa muchas dudas a todos, porque no entendemos realmente cómo funcionan los contratos. Mientras yo tenga el tiempo y la disponibilidad de hacerlo, con gusto, si también quisieran enviar las sugerencias y me lo permiten, podemos hacerlo, ya sobre un tema en concreto. Por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia, disculpe, tengo una pregunta. Sí, 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 Eh, adelante. los contratos normalmente se firman cada 3 meses, pero por este tema de la pandemia, pues obviamente no se puede asistir de manera presencial y ya han pasado, no sé cuántos cuatrimestres Ajá. que no se han firmado los contratos. Es como lo que decía anteriormente, ¿verdad? La relación laboral sigue normalmente y las prestaciones y todo lo demás, lo único es que no se ha firmado de manera física el contrato, ¿verdad? No, de hecho el contrato que vale es el primero que se firmó si la relación ha sido continuada, o sea, si no ha habido un espacio entre que no se hayan hecho trabajos reales en la empresa. Porque en este caso, pues por la situación de que estamos todos o la mayoría fuera de oficina, no hay problema, el contrato sigue y se volvió también indeterminado. De hecho, ya era indeterminado a pesar de que se siguieran firmando los contratos cada 3 meses. Ah, ok, muchas gracias, No aclarado. hay de qué. No sé si queda alguna duda en los chats o, o alguien quiera preguntar algo más. Bueno, en lo que esperamos que alguien más pueda abrir su micrófono, me están pidiendo si puedes poner tus datos de contacto, algún correo donde te puedan consultar algunas otras cuestiones. Ah, claro. Un segundito y paso, de hecho está en la siguiente diapositiva.
Un segundo. Les comento que también les puedo ofrecer asesorías. Tengo la modalidad de asesoría a distancia, donde pueden desahogar todas las dudas que tengan en este tema. Elaboración de contratos también se los puedo ofrecer. Y si ustedes comentan que vienen de esta plática, les ofrecemos un descuento. Yo trabajo en Oficia Empresarial, que es una empresa filial de Junius Group, y pues prácticamente aquí me encargo de toda la cuestión que les comentaba, legal, corporativa, laboral, mercantil y pues también la parte de derecho eléctrico. Aquí tienen mi contacto, en el QR viene mi teléfono de oficina y pues cualquier cosa siempre estoy al pendiente del correo. Muy bien. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Si no, ya para cederle la palabra a la maestra Dulce. No. ¿Alguien más que quiera comentar algo, preguntar algo? Pues creo que no. No sé si ustedes, Dulce o Mario, quieran que comente algo más o... Bueno, Ya. por mi parte, bueno, comentan aquí que quedó muy claro todo aquí en el chat. Me han pedido varias veces tu correo. Yo creo que hay algunas dudas que podrán despejar mejor en una consulta privada. Ok, A veces los temas no se pueden platicar tanto en público, ¿no? correcto. Yo para cerrar, como moderador, les quiero hacer dos comentarios. La sesión está siendo grabada, va a ser publicada en nuestro canal de YouTube, editada. La sección de preguntas y la información que están mostrando no va a aparecer en el video, va a aparecer únicamente el cuerpo de la presentación. Y si pueden, nos autorizaron al final ya a emitir una constancia de participación. Si me pueden enviar aquí en el chat, ya sea en mensaje privado o por nuestras redes sociales, su correo electrónico, por favor. Les haremos llegar un formulario donde habrá que contestar algunas preguntas. Y una vez que nos contesten este formulario, les hacemos llegar su constancia de participación. Muchas gracias. Dulce, te cedo la palabra. Muchas gracias a todos. Gracias, Mario. Si nos pones la presentación, ahorita solo nos queda pues ya despedirnos. Quisiéramos pedirles un favor, y Triple siempre nos pide que si podemos tomar una foto al final del evento, entonces nos gustaría ver si nos pudieran apoyar poniendo su cámara para que podamos decirle a redes sociales y ponerlos en nuestras redes de IEEE que estuvieron en este evento. Para nosotros es muy importante porque esta fue la primera actividad WIF. Entonces, en verdad les agradecemos que hayan participado en este evento. María, ¿tú nos apoyas con la foto? ¿Nos avisas? Listo, Dulce. Muchas gracias. Ok, gracias. Bueno, pues muchas gracias por el espacio y por haberse conectado. Espero que les haya gustado y que les sea útil, sobre todo esta embarradita de derecho que tuvimos. Muchísimas gracias, Gaby. En verdad fue una gran charla. Te agradecemos que hayas abierto estas sesiones y en verdad espero que sea una de muchas. Yo también espero. Hasta luego.